Muy buenas tardes, días, noches, mañanas, cuando sea que vean esto a todos. Estamos muy felices de volver a estar aquí en el podcast uno. Y pues bueno, antes de empezar vamos a ponernos en disposición porque hoy tenemos unos temas muy interesantes, Kate, que vamos a platicar, que vamos a dialogar, que vamos en parte a debatir, pero sobre todo a nutrirnos, a ver qué experiencias encontramos. Así que vamos a ponernos en disposición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pidamos por todas las personas que se encuentran en momentos de dificultad, particularmente por las familias que se encuentran divididas por temas económicos, por temas personales. Te pedimos mucho por unidad, no solo de la iglesia, sino también en todas las personas de nuestro país y por la paz en la vida. Te lo pedimos, Señor, y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Continuando con la serie de temas que estamos haciendo, la vez pasada hablamos del bautizo. Si no han escuchado el podcast, vayan a escucharlo. Y dimos una pequeña introducción de los sacramentos, al menos de cómo se entienden desde la perspectiva católica, y también luego Katy habló de cómo se entiende el bautismo desde la perspectiva evangélica. Y ahora nos toca el sacramento de sacramentos para los católicos. El Santísimo Sacramento. El sacramento de los sacramentos, literalmente así es como se le pone el nombre, que es la Eucaristía, comunión, o en el lenguaje evangélico, Santa Cena, etc. Muy bien, Katy, creo que la mayoría de los católicos, bueno, eso espero yo, o nos estaría más o menos saben, entienden a qué va esto de la Eucaristía, pero creo que muchos desconocen, incluyo desconozco, solo es un poquito, ¿no? ¿Qué se entiende por la Santa Cena? La verdad tengo muchas preguntas de cómo lo ve un evangélico esto de la Santa Cena. No sé, tú que la primera vez pido y celebrar una misa, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo experimentas? O sea, que... Ajá, ¿cómo se vive? ¿Cómo se ve, no? Cómo se ve en la práctica, ¿no? Exactamente, ¿no? En la práctica y como Y qué qué entendemos tienes en ese momento, ¿no? O como, sea, ajá, en tu corazón, en tu mente, o sea, ¿qué está pasando en ese momento? Pero sí, bueno, te escuchamos. pues nosotros nos basamos mucho, bueno, en los evangelios, pero principalmente también eh, en Pablo, creo que en 1 Corintios 11 ahí instituye la cena del Señor y regaña, eh, creo que sí, a los Corintios, pues, Ujú. Sí, 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 sí. 1 Corintios Sí, 11 debe ser 47. regaña a los Corintios porque justamente estaban haciendo la cena y bueno, haciéndola como tipo pachanga y de que comiendo y bebiendo y no les importaba los demás y comían ellos primero y no esperaban a otro. Entonces, bueno, en ese contexto, Pablo dice, bueno, yo les doy lo que recibí, ¿no? Primero, y de Jesús, la noche que fue entregado, ¿no? Partiendo pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y si Entonces, puedo dar un dato así, entre comillas, relevante, si no estuviera esa porción de Pablo, es además de una profesión de fe, es de las más antiguas que se tienen registro en las escrituras, incluso más antiguo que los propios evangelios. O sea, esa porcioncita de Pablo escribiendo esa parte es el registro histórico más antiguo, o sea, más cercano a la época de los apóstoles en que se tiene de la escritura. Que yo sepa, ahí algún bibista que me corrija, pero si no estoy mal, como que la primera carta de Corintios en general es de las más antiguas, incluso se escribió antes que los evangelios. Entonces, sí está así como que muy, wow. sí, ok, ese dato no lo sabía. Bueno, pero justamente ese es uno de los pasajes en los que nos centramos mucho para, eh, pues, tomar la Santa Cena. Y bueno, considerando que es un, un recordatorio de la muerte, también es un recordatorio de su venida, ¿no? Entonces tiene estas dos vertientes, ¿no? Recordamos su muerte al estar, bueno, participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y también participamos de su venida como iglesia, lo hacemos continuamente, ¿no? Hasta que venga. Entonces, es un recordatorio constante de lo que Él hizo por nosotros y de cómo nosotros participamos como iglesia en el padecimiento de Cristo, en el sufrimiento de Él en la cruz. Ah, y bueno, también es algo que hemos estado viendo igual, como lo vemos también como cuerpo de Cristo, participamos todos los miembros se refiere como a los que están inscritos o los que participan en la iglesia,
no, o sea, si eres un visitante, no puedes participar, solo aquellos quienes han sido bautizados y son los que reciben la comunión, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión de que cuando llegas a la iglesia, eh, generalmente esto es la imagen de lo que sucede. Eh, tenemos una predicación, un momento de adoración, de alabanza, y después que se consagran los alimentos, que son como el pan, ¿ok? El pan, pues, hecho migajitas. Y el juguito de uva, que es como en botecitos, que es lo que normalmente vemos en la mesa, ¿no? Y se ora por ello y se ora por las personas que van a estar administrando la mesa, ¿no? Entonces, después de leer ese pasaje, la iglesia pasa a recibir justamente el sacramento, comemos, bebemos y oramos como iglesia, ¿no? Y otra de las cosas que también mencionó Pablo, que no comamos la mesa indignamente, aunque aquí hay dos cosas, ¿no? Muchas personas se refieren a no comer la cena del Señor indignamente, como aquellos que están en pecado, o aquellos que tienen algún, eh, sí, o sea, como no están en comunión con Él. Y otros hablan acerca de que no están en comunión con sus hermanos, porque luego dice Pablo de que ah, no coman de esta, no coman de esta cena indignamente, dice, si no han discernido el cuerpo, si no están discerniendo el cuerpo. Entonces, como que también se refería a que si alguno tenía algún problema con otro hermano que no hayan arreglado primero, era como que a nosotros nos dicen mejor no participen porque la escritura dice que el que participe indignamente puede, o sea, dice muere o se enferma, ¿no? ¿Quieres que te ayude a leer? No, yo no sé. Ah, Ok, sí, me pláfito. sí, porque creo que es Sí, es un... ilustrativo. Justo esa parte dice en 1 Corintios 12, versículo 28, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero el Señor no juzga y nos corrige para que no seamos condenados con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No digo ya no condenó, porque más o menos es Sí, la sí, misma idea, ¿no? sí, Pero sí, justo, ¿no? Para condenación, justo. sí. ¿Cómo? Fíjate, eso yo una vez tuve una plática con alguien también al respecto de este tema. Y a mí eso sí como que no lo voy a entender en mi mente, evidentemente católica, ¿no? Digo, no, si, no quieres que interrumpa, pero pregúntame por sigues No, no, no. desarrollando. Sí, sí, sí. Ajá, ya ahora que describiste más o menos cómo es en el momento, ¿no? De hacer algo, Ujú. em, lo que yo me preguntaba es qué sucede cuando tú lo ingieres, ¿no? O sea, qué se entiende que pasa en ti cuando tú lo ingieres. Porque justamente era mi pregunta, ¿no? Si aquí San Pablo menciona que si no disiernes al comer esto, ¿no? Que tú mencionabas, o el pecado o qué otra cosa, ¿no? El no estar en comunión con mis No hermanos. estar en comunión con tu hermano, que podría seguir siendo pecado, ¿no? O sea, al final no Sí, estar en claro. comunión con el otro sigue siendo pecado, ¿no? Entonces, estar en pecado y yo como, comulgo de eso, me condeno, ¿no? Pero a mi criterio, obviamente, el católico es claro. Como yo entiendo que eso verdaderamente es el cuerpo del Señor, pues sí, o sea, imagínate, estoy siguiendo, estoy haciendo entrar al Santo de Santos, al Señor de Señores, algo impuro, evidentemente voy a condenar. Pero si eso no es el Señor y es un recuerdo, es una metáfora, ¿por qué tendría que haber algo tan fuerte como una condenación? O sea, si Pablo no creyese que eso es verdaderamente el cuerpo de Jesús, ¿por qué lo extremaría tanto así de que, bro, si comes decididamente, te vas a condenar? Ya sabes, ¿cómo se entiende eso, no? Pero es que también eso tiene que ver con cómo lo viven, de cómo, o sea, si sabes si a lo mejor pecaste, caíste en algo, pues a lo mejor esa vez que vas a Santa Cena, pues no lo comes, o si lo comes, o no lo sé, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? Ya, era esa mi duda. Ok, bueno,
Claro, aquí vamos a luego tomar en cuenta, este, ese comentario de okey, sí, Ok, sí, sí, dice sí, lo dejamos para después. claro, porque ahorita también vas a explicarnos un poco, porque también de este lado creo que a mí muchos no lo entienden, no entienden la Eucaristía o ha sido como que ese tema, más debatido. Eh, Digo, a mí, en lo personal, yo pienso esto de los católicos que han puesto ese énfasis en la Eucaristía, lo cual para nosotros los evangélicos le hemos dejado un poco al lado, digamos, eh, entre las cosas que hacemos en la iglesia, no sé, nos enfocamos más en la predicación, nos enfocamos más en el llamado, nos enfocamos más en la administración, nos enfocamos más en la música y como la cena del Señor no es tan, bueno, si bien tiene un peso y un simbolismo importante para nosotros, no es tan habitual que la hagamos siempre, depende De cada hecho, eso quiere vez. decir, por lo que yo he visto, porque tampoco tengo mucha diferencia, que lo hacen como cada vez, una vez al mes, ¿no? Más o Sí, menos, ¿no? sí, Algo así. eso, la mayoría de las congregaciones es una vez al mes. Y y y bueno, pero también hay iglesias, y yo conozco congregaciones que lo hacen cada 6 meses, o lo hacen cada año. Entonces, ese tipo de cosas para mí son como muy, bueno, muy llamativas, ¿no? Pero igual cuando conocí esta parte de la Eucaristía y de cómo los católicos, cada vez que se reúnen, ¿es cada semana? ¿Una vez a la semana? ¿O cada vez que Pues es que, como tal, todos los días. De todos hecho, los hoy fui a misa, hoy fui a misa, ajá, todos los días hay misa, todos. Pero obligatoriamente, por decirlo así, o de precepto, así se llama precepto para obligación, pues es el día del Señor, que es el domingo. Entonces, el domingo es lo mínimo que debes ir a misa, ¿no? Si puedes, o sea, el ideal católico es que tú puedas ir a misa todos los días, a encontrarte con el Señor, ¿no? Pero lo mínimo que te piden es, bueno, el día del Señor, el domingo. Entonces, todos los domingos es Eucaristía, todos los años, siempre. O sea, claro. Y eso es algo que la verdad a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que hemos platicado sobre eso. Y bueno, ahora bien, la parte evangélica, si bien esto es la cuestión del el simbolismo que le damos, solo queda como, si bien participar, para nosotros comer del cuerpo de Cristo es participar de su sufrimiento, de su crucifixión, digamos. Y de alguna forma, también estamos como cuerpo, digamos, unidos a Él, sufriendo lo mismo que Él sufrió. O sea, es como un momento, digamos, de penitencia, si lo queremos ver así, y también eh, de reconciliación con Él, ¿no? O sea, ahí yo digo, los que no participaron de la cena por pecado o por lo que sea, ahí también se aprovecha para y pues confesar, digamos, el pecado delante de Dios y reconciliarse. Y los que participaron, pues es más que nada también agradecer por el perdón de los pecados, por nuevamente reconciliarnos con Él, igual. eh, y pues también reconciliarnos con nuestros hermanos. Es como un tiempo en donde también podemos orar unos por otros, pues, reconciliar eso de que si no estabas bien con un hermano, también aprovechar ese tiempo de que tomas la cena al Señor y luego te reconcilias, o primero te reconcilias, luego tomas la cena, depende cómo lo vean, pero hay gente que lo hace primero, luego el Señor lo redarguye y le dice, o sea, cuando comen de la mesa, es como el Señor a veces te empieza a poner de que tienes tal problema con tal fulano, aquí esto, aquí aquello. Pues mucha gente también aprovecha eso para estar en comunión con otros. Entonces, eso es como la forma en la que vemos y bueno, ¿por qué considero que sea, por qué Pablo dice esto de que porque hay enfermos y yo soy, bueno, ahí yo pienso que es considerar a los demás, ¿no? Dice aún hermanos míos en el 33.
cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio, dice Pablo, ¿no? Entonces, como para nosotros viene siendo como la parte de que si tú comes del Señor, pero no consideras al cuerpo de Cristo, no consideras algo más, entonces estás comiendo juicio. O sea, no estás realmente cumpliendo con el llamado a amar al Señor y amar a tu prójimo, ¿no? Entonces, ahí entra el juicio. No estás realmente amando al Señor y no estás realmente amando al prójimo. Entonces, para nosotros es como el enfoque. Y digo, no para todos, me refiero a que al menos para eh, mi congregación o del lado de los pentecostales, un poquito. Y también hay otras liturgias y hay otras formas de interpretar este pasaje, pero me refiero a que la mayoría de iglesias cristianas que interpretar esta parte como el juicio viene cuando no estamos cumpliendo cómo debe ser la mesa del Señor, no considerando a los demás, sino solo tomando de la mesa como para, o sea, para mí mismo nada más, no para ser egoísta de que, yo y el Señor nada más. Entonces, como que esa parte bueno, yo con el Señor y yo también con la iglesia. Pues por ejemplo, de este último punto que dijiste, me suscribo un poquito, este, en cierto sentido, porque hay un santo, creo que era San Vicente de León, no sé qué, no es San Vicente, de Paul, no, bueno, un santo, búsquelo allá, los católicos, que diciendo así como de que la hipocresía de algunas personas que decían amar a Dios y venerarlo, adorarlo en la Sagrada Eucaristía, que para nosotros es Dios mismo, en ese momento, pero que cuando salían de su oración no se encontraban con el Jesús pobre, ¿no? O sea, nos entendemos que hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuerpo, alma y divinidad, o sea, verdaderamente ahí, pero creemos que hay una presencia mística en los pobres, en los más alejados, en los afligidos. Entonces, esos que Jesús dijo, tú de hambre y de comer, tú de beber. Entonces, sí, es cierto, o sea, un católico que puede decir de lenguas para afuera, que puede publicar de que sí, yo amo a Cristo, Eucaristía y así corazoncitos y me paso horas en el Santísimo. Oye, qué bueno, o sea, no está mal, sigue haciendo eso, pero si no lo estás complementando con lo otro, está Mm, mal. O sea, a lo mejor estás yendo más por ti que realmente por Jesús, ¿no? Porque un encuentro con Jesús lo tienes que tener siempre en esas dos dimensiones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene que ver un poquito con lo que tú decías, ¿no? Con los otros, ¿no? Comunión y todo eso. Porque lo dijiste mejor, ¿no? O sea, por eso es un momento de comunión y comunión. Ese es el momento ese es el momento. de donde se da todo eso. Pero sí, nada más como agregar esa parte. Sí. Sí, hay otro pasaje, bueno, ese no tiene que ver con la cena del Señor, pero también me gusta mucho referirlo. Si no me equivoco, está el Corintio. Mientras ah, Katy lo busca, yo les voy a bailar. Sí. No, pero sí. La verdad, en general, para todas las personas que nos están escuchando, les invitamos a meditar mucho en Primera de Corintios, desde el capítulo 11 en adelante, que es más o menos que lo habla hasta el 12 para que sepan. Y sí, sí, sí. Y bueno, Corintios es muy útil para entender justamente lo que... vivía esos de que- varios Corintios. sí, bastante. Ok, porque estamos viendo, bueno, en contexto como las primeras comunidades en la fe se reunían, también de sus desaciertos nosotros aprendimos cosas de aquello que ellos consideraban en esa época correctas y luego al final no lo eran. Entonces, como todo eso, pues bueno, fue útil y es útil para nosotros, ¿no? Me gusta este versículo, dice... porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es algo que digo para ustedes, los católicos, en este sentido, como también al estar en ese momento de la comunión, en ese momento también de la hora santa, ¿ok? Al estar expuestos a la gloria de Dios,
también son transformados, ¿no? Y debemos ser transformados porque estamos mirando ese rostro del Señor, esa presencia viva de Cristo. ¿Y, y qué pasa con aquellos que estando en ese momento, estando expuestos, no son transformados? ¿Será que la gloria del Señor no estaba ahí? ¿O por qué hay gente que puede ser transformada en ese momento? Puede sus pensamientos, su manera de vivir cambia, se arrodillan, se convalecen, reconocen su pecado. ¿Y por qué otros no? O sea, también eso es una de las cuestiones que a veces más... Claro. Sí, a ver, tienes razón, o sea, porque si esa señora va todos los días a la adoración al Santísimo y luego siempre regresa con cara así feísima y le grita a su hijo, a su hija, o sea, sí, tiene razón. Pues yo creo que la respuesta es la libertad del ser humano, o sea, Dios realmente se hace presente ahí. El tema es de que lo dejes entrar tú a él, ¿no? Él dice, estoy en la puerta y llama. O sea, él está ahí llamando. Ahí está ya presente, eh, pero que tú estés realmente ahí, dejándole entrar, ya es otra cosa. O sea, aquí es cuando nos separamos y coincidimos un poco más. Nos separamos en ese sentido, los calvinistas, que para ellos tendría que ser, creo yo, perdón si estoy calumniando, ¿no? Si no me corrigen en los comentarios, como que la gracia tendrá que ser eficaz. Entonces la gracia que da la Eucaristía es como que no la recibes y ya te transforma. Y es como, no, realmente la recibes, realmente hay gracia, realmente la recibiste, pero el hecho de que dejes que esa gracia se dé en ti es donde entra la libertad del hombre, ¿no? Que es un misterio, cómo trabaja la gracia y la libertad del hombre, que es un misterio, ¿no? Pero baja la respuesta yo creo que sería eso, ¿no? O sea, sí, puede darse el caso donde alguien está ahí 24 horas viendo al Santísimo y nomás no cambia su corazón, pero es porque el Señor, más bien porque ella no deja, o él no deja entrar al Señor, pero el Señor realmente está ahí. Mm. Ah, yo creo que podemos hacer la misma pregunta, ¿no? A la gente que conocía a Jesús en aquella época, ¿no? Y lo tenía ahí y todo, y lo había crucificado y vio los milagros, y aún en el momento de la cruz, yo no te conozco. Entonces, pues yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, es algo que nos sigue pasando todavía hoy, ¿no? Es algo que nos sigue, seguimos luchando con eso. Pero sí es una buena crítica y creo que es algo que como católicos tenemos que estar constantemente haciendo. No vamos a ver como, oye, el megaje bonito, sí, fuiste también se acumulaste, pero y tus hermanos, pero lo demás, o sea, totalmente. Y eso también no solo aplica para los católicos, o sea, también te digo, es como todos los cristianos tenemos esta cuestión de que a veces podemos ir a la iglesia y eso lo decimos siempre, ¿no? Vamos a misa o vamos al servicio o al culto, eh, escuchamos 1 hora, 2 horas y nos quitamos y no pasó nada, ¿no? Incluso, y es por eso que decía, me atrevo a decir, muchos participan de la comunión, pero luego no pasa nada. Y es como, ¿qué está Deja pasando? todo eso, luego participan indignamente, que eso es todavía peor. O sea, como lo entiendes católico, eso es para poner, ¿sí o no? Y hasta a mí mismo, alguna vez me ha pasado, que por cierto, se preguntó, ¿y qué pasa hoy si comulgas indignamente al amor? Yo comulgo indignamente. Pues vete a confesar, digo, para los católicos, ¿no? Vete a confesar y di eso, di que comulgaste indignamente y que registres que puede sobre indignamente, ¿no? Que es un pecado grave, ¿no? Pero sí, 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 realmente es muy, muy fuerte. Y algo que decías muy bonito, que de verdad, yo escucho cosas durante esto, no es, o sea, es real, está pasando en vivo, ¿no? Esta semana escuché al obispo Munilla, que es de España, si no estoy mal, creo que lo dijo, no recuerdo qué obispo, que él decía algo similar a lo que decía Katia, y Katia no lo sabía al respecto, ¿no? Él decía que cuando las personas van mucho a la Eucaristía y lo hacen bien, como ya dijimos, como tiene que ser bien, ¿no? Y van a hacer la oración al Santísimo y todo eso, su cara las transfigura el Señor, ¿no? O sea, se mimetizan con la cara del Señor, que es ver al cara a cara, y ellos también se transfiguran, ¿no? O sea, como tú dices, al final la gloria de Dios se transfigura tanto, o sea, te impregna tanto a ti, a tu cara en sí, que hasta eso se nota, o en todo caso, se debe notar. O sea, si estás yendo bien a una oración eucarística, se debe notar esa, esa transfiguración de tu rostro, esa resplandecencia, no porque nazca de ti la luz, sino porque es la luz de Dios que se refleja en ti, ¿no? Entonces, Mm. sí, justo él decía que hay que ser transfigurados por la presencia de Cristo Eucarístico, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Y es lo que estás diciendo tú, ¿no? Un poquito del rostro, de todo esto, de verlo cara a cara. Y sí, sí, te debe dejar ciego, o sea, te debe cambiar, como a Jesús le pasó en el niño, de no así transfigurar.
Ya, ser otros Cristos para Dios. Sí, al final también, bueno, eso veo que sale el contexto de este pasaje, también tiene que ver con la historia de Moisés, y de cuando él sube al monte, tiene ahí una conversación, una charla con Dios y estuvo 40 días y el pueblo estaba abajo esperando, ¿no? Justamente. Y como cuando baja Moisés, está tan expuesto a la presencia de Dios y yo digo que creo que Moisés ni se dio cuenta de que había pasado el tiempo ahí, o sea, era como estar expuestos día y noche a, o sea, no había oscuridad, o sea, todo en los días que estuvo ahí era como que estar en la luz, ¿no? Y no, o sea, nosotros decimos como días eternos, como no pasa el tiempo, es como estar en la eternidad con el Señor, no ves el tiempo pasar. Justo, o sea, estamos ahí, o sea, lo dice aquí el catecismo que lo está leyendo, ¿no? O sea, el hecho de entrar en comunión con Dios a través de la Eucaristía es una prenda de la bienaventuranza eterna. Es el ya está, es el ya llegó, es una probadita de lo que va a pasar. O sea, nosotros, la imagen que tiene el católico, lo que va a ser la vida eterna, es estar cara a cara a Dios adorándolo. Mm, De la misma manera que lo hacemos ya en tierra, adorándolo en la Eucaristía. O sea, es lo mismo, los ángeles, los santos, todos reunidos, mirando cara a cara a Dios y adorando, ¿no? O sea, y otra cosa, ¿no? También Pablo, ¿no? Pablo cuando se encuentra con Jesús, su cara se queda ciego de la resplandecencia de eso, ¿no? Pues lo mismo, de alguna manera nos debería pasar a nosotros, al menos como los católicos. O sea, si realmente los católicos creen, profesan que eso pasa, es lo que deberíamos de buscar y es lo que nos debería de pasar y trabajar, ¿no? Recuerdo que una vez una persona, una anécdota de un padre que estaba platicando igual con un hermano no católico, que le decía como padre, yo no creo que los católicos realmente crean en lo que dicen, ¿no? Porque si fuera así, todos los católicos estarían yendo todos los días a la Eucaristía a la hora santa. Y yo no veo que así sea. O sea, es una crítica fuerte, pero tiene razón. O sea, ahí se nota la fe de la persona en lo que dice, ¿no? No solo el para afuera. La verdad es que sí, o sea, imagínate, o sea, si realmente crees que Jesús está ahí en la Eucaristía, ahí 24/7 en la oración del no sectario. quisiera estar ahí todo el tiempo. Y claro, o sea, ¿y qué haces perdiendo el tiempo viendo reels de TikTok? O sea, sí, justo, o sea, es verdad, ¿no? Y ahí es cuando le decimos al Señor, Señor, aumenta mi fe para que pueda tener ese. Ojo, conozco gente que sí lo hace. Y las mejores personas que conozco y las personas así que tienen un olorcito así de santidad, precisamente son esas personas que dan mucho a la oración eucarística. No todas, ya dijimos, ya quedamos claro que incluso estando ahí lo puede llegar a hacer mal, pero sí, gran parte de la gente que conozco así como muy espiritual, entonces ya la palabra, porque constantemente están Expuestos. expuestos a la Santísima y en encuentro con el Señor. Sí, sí, Sí. totalmente. Y yo creo que muchos, yo digo estos cristianos, no Ujú. cristianos evangélicos y católicos, pero como mucha gente se queja del tiempo que pasa en la iglesia, o el tiempo que hay atado la hora santa, o de que hay el video, esto, es porque realmente no estás viendo la aurora, o sea, no estás enfocado en ver o ahí, ¿no? Entonces, eso pasa en todos lados y también en algún momento creo que no, nosotros no nos somos conscientes de eso. Es como podemos estar dentro de la iglesia y no verle, o podemos estar también en nuestra casa y verlo. Entonces, O podemos estar frente al pobre y no verlo. O al contrario, ver al pobre y verlo, como le pasó a San Francisco de Asís con el leproso, ¿no? Que ahí se encontró con Jesús, ¿no? Tal vez no lo encontró en primera instancia en la Eucaristía, pero primero lo encontró con el leproso y ya después fue la Eucaristía, ¿no? Pero sí, definitivamente Dios se vale de muchos medios para eso. claro, constantemente Cristo se está revelando a nosotros y nos está mostrando su rostro, ¿no? Por medio de otras personas también, en medio de esos tiempos en nuestra congregación, o sea, que su presencia viva está entre nosotros. Pero sí es como eso, si no lo estamos viendo, entonces hay algo que entonces nosotros no estamos, nuestros ojos no están percibiendo. Y eso es algo que Pablo le llamó el velo, ¿no? O sea, hay un velo que no nos permite ver. Y, y es que Cristo se está revelando, o sea, Él se reveló a sí mismo desde la antigüedad y se está revelando hasta el día de hoy.
Y también, bueno, eso es como una de las cosas que más nosotros debemos darnos cuenta de ello, de que hay que quitar esos velos para poder ver a Cristo. Y también, pues, orar para que también otros conozcan a Cristo Jesús. Los velos, lo que estáis viviendo, que lo vean, que se han quitado. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, Katy, ¿tú qué preguntas tienes? ¿Qué quieres saber? Porque es muy extenso, la verdad no voy a poder ir con todo de los que los católicos creemos al respecto, ¿no? O sea, hay y todo casi un capítulo entero del catecismo hablando de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace esto? Porque el otro no sé qué va a hablar y decir, así. Okey. Sí, hay todo bueno, son como yo entiendo que tienen su liturgia, o sea, la liturgia de los domingos, y la Eucaristía está al final o antes de terminar. No, o sea, me refiero a que en qué tiempo se realiza y como cómo le dan ese, o sea, qué es el significado real de todo ello, ¿verdad? Ok, a ver, em, ¿por dónde empezamos? Se da como en la segunda parte, hay dos momentos, bueno, no, tres momentos, depende de qué división hagamos, pero yo voy a hacer las dos divisiones, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿no? Y esas ambas suceden en una nueva liturgia que es la misa, ¿no? Por decirlo así. La liturgia de la palabra, pues es alimentarte de la palabra de Dios que leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Salmo y el Evangelio, ¿no? En cuatro lecturas más o menos, ¿no? Entonces, una vez que eres alimentado con la palabra de Dios, que esto es muy lindo, porque de verdad hay tantas cosas que ahorita se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, había un profeta que él, por proteger, creo que la palabra de Dios o algo así, se la comió, ¿no? No sé, comió El los rol. pergaminos, el rollo, ¿no? Lo comió el rollo, algo así, ¿no? Ezequiel, sí, no. Sí, 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 si no estoy mal, ahorita no me lo tengo muy claro. Entonces, una vez que estás alimentado por la palabra, luego eres alimentado por la palabra, o sea, por Cristo, que es la palabra, el verbo encarnado, ¿no? Entonces, hay ese doble alimento en ese sentido, ¿no? Entonces, la Eucaristía sucede después de eso, después de que ya se hace la homilía, que vendrá a ser como un tipo prédica, ¿no? Para nuestros hermanos, ya se empieza a hacer todos los ritos respecto a la consagración de las especies eucarísticas, ¿no? El pan y el vino. En el momento de la consagración, todo esto tiene su nombre de anámnesis, doxología, no sé qué, tiene todos sus pasos ahí. En un momento, en ese instante donde el pan y el vino, ahí sí el vino, se consagran y en ese momento ya no son más pan, ya no es más vino, sino es verdaderamente cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, toda la vida de la iglesia, y literal, o sea, si no sé, o sea, yo sé que mucha gente, si lograr entender esto, puede entender muchas cosas de por qué los católicos hacemos lo que hacemos. Es que todo lo que hacen los católicos gira en torno a quién más, a Jesús, ¿no? Que para nosotros es Jesús Eucaristía, ¿no? O sea, entonces, toda nuestra vida de fe, todas nuestras prácticas religiosas, todas nuestras relaciones de piedad, giran en torno a Jesús. Te voy a poner un ejemplo. El sacerdocio católico, la manera del católico, ¿para qué está? Para la consagración de las especies del pan y el vino. Esa es la orden. De hecho, el sacramento se llama, no vamos a hablar del sacerdocio, es otro sacramento, pero se llama sacramento del orden, porque tenemos que, como Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Nosotros no entendemos memoria como pues lo voy a acordarme que lo hizo, no. Se refiere más a memorial. Y un memorial es muy distinto a una memoria nada más, ¿no? Un memorial, pero este es inmemorial, mi pasión y muerte, ¿no? Que un memorial significa que esto es algo que se tiene que hacer constantemente hasta que yo venga, que es lo que dice textualmente, ¿no? Creo que la cita bíblica por allá. Hagan esto en memoria de mí hasta que regrese. Entonces hay una orden. No, o sea, para nosotros no es opcional, no es como que no, pues mira, hazlo como te plazca, cuando te acuerdes, cuando veas prudente, cuando se te ocurra. No, no es, hagan esto, hazlo. O sea, no, pero hazlo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Entonces la última misa va a pasar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga va a ser la última misa. Pero de aquí hasta que Jesús venga, van a haber misas todos los santos días. Todos, todos, todos. Entonces, entendemos que es una orden. Y por tanto, toda nuestra vida gira en torno a eso. El matrimonio también. ¿Para qué hay un sacramento del matrimonio? Porque una vez que se reconoce ese matrimonio de bautizados, esos dos matrimonios pueden comulgar, pueden hacerlo. ¿Para qué bautizo al niño? Cosas así. Pues porque luego en un futuro puede hacer su primera comunión y puede comulgar. O sea, todos los sacramentos están enfocados de eso. Todos, todos, todos. No está. Hay una locución latina que dice lex orandi, lex credendi, que lex orandi quiere decir lo que oramos es lo que creemos.
Entonces, nuestra liturgia no tiene que ser tan cuidada porque significa que lo que sea que estemos orando en la liturgia habla de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, tú ahí diste algunas claves muy como acertadas de que tú misma, incluso estando como lejos del mundillo y todo esto, te puedes dar cuenta, ¿no? Es así como que yo veo, porque lo he visto, yo veo, sin ni siquiera saber de teología católica, tú ya ves que hay algo en ese momento que hacemos los católicos para nosotros, que es súper importante, ¿no? Y que hay una manera de hacer un proceso, ¿no? Bueno, pues por eso, ¿no? Por eso no se toma tan ligera como que, no, pues oye, el padre se le ocurrió que vamos a leer este pasaje bíblico y se le ocurrió que, oye, en vez de hacer esto, vamos a aplaudir. No, 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 hay un orden de cómo nos fueron transmitidos por los apóstoles, de Jesús a los apóstoles, cómo debe hacerse esto, ¿no? Y obviamente hay diferentes tradiciones que han ido resaltando ciertas cosas, ¿no? Que antes de que empezamos a grabar, acá te le estaba platicando que dentro del catolicismo existen sus tradiciones de cómo se efectúa la misa. En general siempre tienen estas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, siempre. Pero algunos van a ser más signos, más símbolos, que con el incienso, que con esto, que con lo otro. Algunos las plegarias las van a hacer en latín, otras rezadas, otras medio cantadas, perdón, o sea, todo eso, ¿no? El chiste es de que sí, o sea, el centro de la vida, y de hecho, aquí lo dicen, ¿no? La Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Para nosotros los católicos, el centro de nuestra fe es la Eucaristía. Si alguien ha ido a misa, los que no son católicos, y de los católicos que se acuerdan, dice el sacerdote cuando agarra la voz, este es el misterio de nuestra fe. O dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y la gente responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Que es en pocas palabras lo que dice la Eucaristía. Porque es todo para nosotros, o sea, es Jesús mismo y Jesús es todo, entonces Jesús es todo para nosotros. Ahora, bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En los sacramentos hay tres partes. Uno, la intención con la que se hace. Dos, la materia con la que se hace. Y tres, la forma. La forma es lo que se dice al momento, lo que se recita exactamente, ¿no? Y la noche cuando iba a ser entregado a la pasión, tomó pan. Y esa es la forma, por decirlo así, de cómo se dice. La materia son las especies eucarísticas. Por ejemplo, nosotros no podríamos llegar a consagrar vino, perdón, digo, en jugo de uva, porque no es vino. Lo que Jesús dijo es que sea vino. Entonces nosotros hacemos vino. Dijo que fuera pan. Y ahí sí hay dos tradiciones sin panácimo o pan sin levadura, o sea, algo así, no me acuerdo, ¿no? Entonces, esas dos especies tienen que estar. Si un sacerdote, por ejemplo, se le llega a gastar el vino y dice, no, pues voy a usar jugo de uva, no sucedió. No hubo sacramento eucarístico. Porque tiene que ser con las materias, que es el vino y el pan. Y la intención de hacer lo que la iglesia hace en ese momento, que es pues consagrar esas especies, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque uno puede llegarse a pensar, oye, Brian, si para ustedes el cuerpo de Cristo pues es el cuerpo de Cristo literalmente, pues los católicos son unos caníbales, se están comiendo a nuestro Señor, ¿no? O sea, y son unos sanguinarios porque están bebiendo la sangre así como vampiros del Señor, ¿no? Y es como, ahorita les voy a explicar este término que hay que decir que es un término que explica un misterio. Para nosotros cada Eucaristía es un milagro, entonces ya partimos de ahí. Hay que partir de esa mentalidad de que, ok, para el católico lo que sucede en ese altar es un milagro, el milagro más grande. Pero se ha tratado de buscar una explicación para comprender mejor o acercarnos más a qué se entiende por ese milagro. ¿Qué es lo que sucede? El pan, eh, tú cuando lo comulgas, yo cuando voy que comulgué, por ejemplo, pues huele a pan, sabe a pan, se sienta pan. Eso no cambia. Y aquí me voy a permitir hacer una aclaración de las muchas que ya hice, que es el tema de sustancias y accidentes. La Iglesia Católica usó unos términos de Aristóteles, ojo, no la filosofía de Aristóteles, sino los términos que usa Aristóteles para tratar de explicar o explicitar el misterio que sucede en lo eucaristiano. ¿Qué cómo es? Aristóteles decía que hay una cosa que es la sustancia o la naturaleza, y alrededor hay los accidentes. Por ejemplo, yo tengo este termo a todas las personas y tiene unos colores. Pero si yo tuviera este mismo termo, así como lo ven, pero de otro color, creo que todos estamos de acuerdo que sigan siendo termo, ¿no? O sea, lo que no cambia es la sustancia.
Eso es lo que no cambia, que es un termo. ¿Qué sí es lo que cambia? Los accidentes. No, pues lo pinté de blanco, lo pinté de no sé qué, pero sigue siendo termo. Oye, Brian, pero si yo pues, le quito la tapa, ¿seguirá siendo termo? Sí, sigue siendo termo. Es un termo sin tapa, pero es un termo. Y aunque yo quiera que sea otra cosa, no va a ser otra cosa porque es un termo. Naturalmente es un termo. ¿No? Yo siempre hago el ejemplo del caballo, nada más para explicitar nomás. Yo les voy a pedir a todos que piensen en un caballo ahorita en sus casas, piensen en un caballo. Y ahora la pregunta es, ¿de qué color es ese caballo? Todos habremos pensado un color distinto. Yo pensé en amarillo, un caballo de color amarillo, ¿no? Alguien habrá pensado blanco, en negro, etcétera. Pregunta, ¿por qué tienen distinto color? No son caballos, o sea, son cosas distintas, ¿no? Todos son caballos, pero ¿qué los hace ser caballos? No, pues porque tienen pelito. ¿Seguro? Si yo tengo un caballo calvo, ¿no sería caballo? No, sí sería caballo. Y si tengo un caballo sin patas, sin nada, así, prácticamente solo el torso del caballo, ¿sería caballo? Sí, sería caballo, porque la sustancia no cambió. ¿Qué es lo que pasa en la Eucaristía? Al inverso. Lo que cambia es la sustancia, o sea, ahora sí, el caballo dejaría de ser caballo, y lo que no cambia son los accidentes. O sea, que yo lo sigo viendo y parece pan, huele a pan y sabe a pan. Esos son los accidentes. Pero sustancialmente, en su naturaleza, dejó de ser pan y empezó a ser el cuerpo de Cristo. Cuerpo, alma y divinidad de Cristo. Entonces es eso, o sea, por eso no somos caníbales, porque no estamos materialmente comiendo una carne así de roerla y así, no. Pero sustancialmente, que no es lo mismo que espiritualmente o metafóricamente, no, no. Sustancialmente, realmente hay un cambio y ya eso es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y lo mismo con la sangre. A todo este proceso, la iglesia le buscó la palabreja de transubstanciación. Trans, que significa ese cambio. Substancia, que es lo que subyace, lo que está debajo. Substanciación, ¿no? De la sustancia, ¿no? Entonces es lo que dice. Cambia, cambia la sustancia, lo que subyace de lo que tú puedes ver de la cosa, ¿no? De la materia. Entonces, eso es lo que pasa. Lo mismo pasa con el vino. Sabe a vino, huele a vino, pero ya no es más vino, es realmente la sangre de Cristo. No espiritualmente, no metafóricamente, no... O a ver, sí espiritualmente en el sentido de toda parte de del espíritu que es que lo hace, ¿no? Pero me refiero espiritualmente como entendiéndolo como un... Ah, o sea, solo cambia en mi mente, o sea, solo cambia si yo lo creo. No, no, no. Para nosotros, independientemente lo creas o no, eso realmente sucede. Porque no depende de tu fe. Depende de Dios que hace ese hecho, que hace ese milagro. Y ya, me di a entender, porque es un tema muy complejo, que claramente intenta explicar lo que es un milagro, y lo que es un misterio, bueno, sacramento, no lo que es un misterio. Pero es lo que nosotros creemos. Por eso nosotros, por ejemplo, en este pasaje de San Pablo que estábamos hablando de Corintios, entendemos de que, claro, si yo recibo verdaderamente a Jesús indignamente, en pecado, lo que estoy haciendo es botarlo a la basura, lo estoy despreciando, o sea, lo estoy recibiendo mal. Estoy agarrando su pasión, muerte y resurrección y lo estoy tirando a la basura, o sea, le estoy diciendo no a Dios. Y entonces yo me condeno. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en la última cena, que justamente en la última cena es donde creemos que se instituyó la Eucaristía, que es cuando Judas come del pan. Dice que en el momento que él come del pan, él dignamente, porque ya había vendido a Jesús, le entró el chamuco. Literalmente, o sea, entonces, para nosotros sí es así, o sea, si tú llegas a comulgar indignamente, corre por tu salvación, porque realmente corres riesgo por eso, ¿no? Por haber despreciado a Jesús, ¿qué es eso, no? Porque realmente creemos que es Jesús el que sea, ¿no? Y ya, otra cosa que nos suelen decir a los católicos es como que, oye, pero yo creo que solo les dan la hostia o el pan y no el vino. Entonces no es completo porque solo tienen el cuerpo y no la sangre. Pero nosotros no dividimos a Jesús. Es como no ver. Jesús está enteramente en la hostia y está enteramente en el vino. O sea, recibas una cosa o la otra, lo recibes enteramente. Así que no pasa nada con que no recibas el vino porque tú estás recibiendo a todo Jesús en el pan. De la misma manera que si recibieras en el vino, estarías recibiendo a todo Jesús. Por tema también pastoral y de cuidado y reverencia a Jesús, porque creemos que Jesús es de que no se da el vino comúnmente, pero sí se da. O sea, yo he comulgado también con la copa. Normalmente, o sea, en misas más pequeñas. ¿Por qué? Porque obviamente, si se cae la sangre de Cristo, pues es Jesús, ¿me entiendes? O sea,
para nosotros, ¿no? Entiendo que para la gente que no lo crea, pues es como que, bro, pues lo limpias y ya. No, no, no. Y de hecho, no sé si lo sabían nuestros hermanos, no católicos, pero cuando eso llega a pasar, hay todo un rito y un proceso que hacer para purificar bien ese espacio. De verdad, o sea, en que me tocó irme de misiones y me tocó hacer alguna celebración de la palabra. Justamente te explican de que, oye, no, esto lo tienes que limpiar con el purificador y se tiene que luego disolver en agua si se te cayó la hostia y luego ya se pone en una plantita. O sea, hay todos unos aspectos para cuidar eso, ¿no? Porque para nosotros es Jesús, ¿no? Entonces, precisamente por eso es de que no se suele dar en misas multitudinales el vino, pero sí se da, claro que se da. Y ya. De Ok. hecho, hay un gesto que se llama la intinción, que es que se remoja Sí, sí, lo he visto. la hostia y te la... Así. Y tengo una pregunta. Adelante, adelante, porque creo que hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que, sí, bueno, yo es más común verlo en esa parte que dices, ¿no? De que solo te dan la hostia, no con vino, pero me dices que ocasionalmente sí se puede dar, solo que más pequeño. Si una persona que no ha hecho su primera comunión, o sea, puede participar, o sea, me refiero a, no ha hecho su, ¿cómo se dice? Confirmación, es su confirmación, no puede participar de su comunión, ¿no? O es lo que entiendo como para participar de la comunión tienes que haber hecho un paso antes. No sé cómo es. Sí, o sea, ahí entra, incluso entra una propia tradiciones dentro de la iglesia. Hay una tradición con T mayúscula y hay tradiciones con T minúscula, ¿no? Que son permitidas. Los cristianos orientales, católicos, en comunión con el Papa y todo eso, y también los ortodoxos, por ejemplo, ellos a sus bebés, el mismo día que los bautizan, los confirman. Y algunos hasta le dan la comunión de bebés. Así es. Entonces, hay todo un sentido teológico, espiritual de por qué se hace eso. Toda una razón de ser. Que no lo voy a explicar, mejor que lo explique alguien que lo sepa de esta parte, de esta tradición. Pero la tradición latina, que es lo que ustedes conocen normalmente cuando suelen ir a una iglesia católica, el paso es la Eucaristía hecho como tú bien dijiste para todo bautizado. Si yo no he sido bautizado, no puedo recibir la Eucaristía, no debo recibir la Eucaristía. Este, y haberte confesado. O sea, recibir limpio a Jesús, no indignamente. Entonces te vas a confesar para que haya la remisión de tus pecados, se aplique ese perdón de Dios, ese único perdón, se aplique a ti, y ya, y entonces ya puedes comulgar. De hecho, los pasos, por decirlo así, sería bautizo, confesión, comunión, o sea, ya comulgas, y de último la confirmación. Son más o menos esos pasos. Porque obviamente entendemos de cómo voy a confirmar si no tengo a Cristo Eucaristía para poder responderle a Dios y decirle que sí. ¿Entiendes? O sea, sin haberlo probado a Él, por decirlo así, ¿no? Y ya, pero en la vida diaria del católico, por ejemplo, yo me confesé hoy, me confesé porque pues tenía algún pecado que tenía que confesar, que tenía que decir, que tenía que resarcir, ¿no? Un poquito, esa parte y pedirle de nuevo perdón al Señor por eso. Y entonces, ahora puedo comulgar, pero el domingo yo no comulgué porque venía indignamente y no iba a comulgar al Señor indignamente, ¿no? Entonces, ahora que ya me confesé, entonces puedo comulgar y aproveché, escuché misa y comulgué también, ¿no? Entonces, ese es como lo que pasa. Que dejen sus preguntas de la conversión, déjenlas para otro podcast, ¿no? O sea, para otro video de podcast que la vamos a hablar. Pero es nada más para que entiendan cómo es el día a día. ¿Respondí tu duda? Sí, 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 sí. Ok, ya me quedo un poquito más clara de esa parte de Ujú. cómo será. Y, por ejemplo, no hay una limitante. O sea, ¿cómo el sacerdote sabe que esa persona justamente ya está bautizada y ya está confesada? O sea, ¿cómo, cómo lo sabe? O sea, reparte, digamos, de acuerdo a la gente que se acerca. Pero pues, ¿y si esas personas no hicieron previamente eso? ¿Hay algo? O sea, como el sacerdote puede estar seguro no sé cómo. Es- Estás finísima, o sea, tus preguntas son así al punto y muy buenas, ¿no? Porque es una realidad que es en la iglesia católica, no lo sabe. Porque, La verdad es que no lo sabe. O sea, antes en los primeros cristianos no había problema porque todos se conocían entre todos. Hoy hay un gran reto que es de que un día alguien va a tu iglesia y al día siguiente ya no va y va a otra y así. O sea, es muy complicado. Em, Hay un gesto que se hace antes de recibir la comunión que podría dar indicios de que la persona está o no está.
que es cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, y la persona tiene que decir amén. O sea, tiene que decir, sí, yo creo que eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y a lo que se pide es de que la tienes que comer en ese momento. Esto es algo muy triste, ¿no? Pero las personas, algunos satanistas, cosas que hacen así, a veces lo que hacen es meterse lo que esté en la boca y luego se la sacan y hacen misas negras, profanas, para profanar el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa es obviamente la ofensa más grande que le puede hacer a Dios y obviamente que lo católico nos entristece y se hace todo un tema de reparación y todo eso. Pero justamente los sacerdotes, los ministros y en general toda la comunidad tenemos que estar al pendiente de que eso no pase. O sea, si yo veo que alguien comulgó y de repente veo que se está sacando la hostia, ahí lo tengo que parar. Y hay videos, incluso los pueden buscar en internet, donde pueden buscar sacerdote, se da cuenta que se le querían robar la hostia, buscan así en YouTube. Y si se toma cartas en el asunto y se oye, no, 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 espérate, la tienes que comulgar, no te la puedes llevar. O que la quieran dar a un enfermo así, sacado de su boca, no. Para eso existen los ministros que pueden llevar a los enfermos de Eucaristía y cosas así, ¿no? Entonces, a ver, sí hay sus cuidados, pero obviamente al final, pues no sabrá el sacerdote, algún caso que le suceda así. Ok. Pero sí, o sea, la instrucción, obviamente, la formación que te dan a ti desde niño como católico es, si estás en pecado, no estás bautizado, no comulgues, no puedes comulgar. Después de eso ya puedes comulgar sin problema. Ya. Pero sí, sí, y realmente es un peligro y cuántas profanaciones habrán hecho por eso. Quiero pensar que es un menos de las que se pensarían, ¿no? Y que la gracia de Dios puede más, ¿no? Pero sí, 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 sí pasa. Sí han tocado casos así, muy Sí, fuerte. es que es, bueno, yo lo que he visto es principalmente que hay mucha gente que va a tomar la hostia, o sea, Ujú. la Eucaristía, y como, no sé, como que no hay esa parte de que, de conocerse, o sea, no sé si el sacerdote los conoce a ellos, o sea, yo me imagino que sí, en la cuestión de la fe, pues ellos se van a confesar con el sacerdote conoce en parte las cuestiones con las que ellos están luchando, están batallando, ¿no? Pero en el caso de que no, o sea, que yo vaya, por ejemplo, en domingo, misa, y yo participe, es como ellos no me conocen, yo no los Claro. conozco. O sea, por eso yo decía como que no hay esa parte de comunión, y justamente que también haya discernir el cuerpo, ¿no? Claro, sí, pues se deja el discernimiento del fiel y si no, para su condenación, o sea, por ejemplo, si hoy tú Claro, irías y comulgarías, quien se estaría condenando eres tú, ¿no? Obviamente no lo queremos, no lo están por Dios, no lo hagas, ¿no? claro. Pero sí, o sea, normalmente sí, o sea, la gran mayoría de la gente que va a la parroquia, normalmente el sacerdote los conoce, como tú bien dices, ¿no? Son los servidores de allá y todo, ¿no? Pero sí puede haber que de repente alguno vaya y no sepamos, ¿no? Claro. Pero sí se cuida, o sea, sí se trata de cuidar a mí lo posible, pero que sí entra la otra parte de la libertad, de literalmente quién elige condenarse y no recibir a Jesús. Okey, en el caso del sacerdote no hay como casos de que hayan negado, o sea, negado la Eucaristía a alguien, o sea, Sí, sí, de hecho, el sacerdote tiene la obligación de negar la Eucaristía si sabe, si tiene conocimiento que esa persona se encuentra en una vida pecaminosa, por ejemplo, ¿no? okey. Eso sí. Y sí ha habido casos, ¿no? Y incluso gente que se ataca. Yo este corte de toda autoridad es mi derecho. Piensan que eso es un derecho, no es un derecho, es un privilegio. Pero piensan que es un derecho. Es que el sacerdote me negó la comunión porque estoy viviendo en adulterio. Pues sí, por eso te la negó porque estás viviendo en adulterio. Pero no, porque no Claro. termina tu vida adúltera y entonces te puedes sacar a confesar. Mm, No, no porque yo no te quiera negar, o sea, yo quiero que la tengas, pero necesito que te arrepientas, que te confieses, etcétera, etcétera, para que puedas comulgar dignamente a Jesús. Porque a eso, a que te condenes por comulgarla, mejor no la comulgues, o sea, ¿se entiende? Entonces, sí, sí, sí ha pasado casos y de hecho es obligación del sacerdote. Si sabe que alguno de sus feligreses o hay una persona pública que públicamente vive en algún tipo de pecado o algo así, este, se la tiene que negar, se la tiene que negar. Sí, claro, sí. sí, okey, bueno, esos son casos que hipotéticos que Claro, o sea, suceden, pero muy poquitos, pero en teoría sí, se la debería de. No me gusta decir negar, sino bien lo debe invitar a recibir bien a Jesús, ¿no? Creo que es como, porque literalmente no es que el sacerdote no quiera darte, te la quiere dar, tienes que hacerlo bien, ¿no? O sea, tienes que hacerlo con ese amor y todo. okey. Y también hay otra cuestión, la comunión, ¿cómo se dice? Extra, ¿no?
como se hace fuera de la iglesia, o, por ejemplo, en hospitales, he visto que a enfermos llevan la comida, o sea, por en casos de extraña, o sea, que no puedan ellos acercarse. O sea, ¿cómo se da eso? Claro. Y porque si bien, como me comentaste, como hay toda una liturgia dada, como de que se consagren todo eso, los elementos, y o sea, cuando es fuera de cómo se hace eso, ¿no? ¿Y qué es lo que Sí, justo es una buena pregunta. Lo que se hace es de que, bueno, cada iglesia con ustedes entra en un sagrario, que normalmente está de color dorado y tiene una lucecita prendida. Eso significa, cuando tiene la luz prendida, significa que hay hostias consagradas, o sea, que está Jesús ahí. Entonces, cuando el sacerdote termina de consagrar, adivina las hostias se guardan y se reservan, en el sagrario. Cuando hay enfermos, lo que hace es que hay unos ministros que lo llevan, o puede ser el propio sacerdote, y agarran una hostia, la guardan en un recipiente digno, obviamente, y lo llevan así en su corazón, así. Esa es la forma como debe de ser, ¿no? Así, literalmente, o sea, esto que estoy diciendo es tal cual, porque en el curso de ministros así te lo dicen, ¿no? O sea, cuando cargue la hostia es aquí, cerca del corazón. Así, y si alguien te puede llevar en carro, o sea, tener como un chofer para llevarte, mejor, para que la tengas aquí siempre, ¿no? Entonces ya cuando llegas con el enfermo, si el enfermo no pudo ir porque, pues, no sé, sus piernas ya no dan, porque está muy lejos, qué sé yo, se lee un pequeño evangelio, cosas así, una lectura, y ya se le da la comunión. Ya no se hace el rito porque ya están consagradas esas hostias. Esa hostia ya es Jesús. Solo más bien se hace el momento de entregar y para que la persona comulgue. Obviamente que previamente esa persona enferma, lastimada, qué sé yo, esté confesada y nos salimos en estado de gracia para poder recibir a Jesús. Entonces, eso es lo que se hace. En pandemia sucedió. En pandemia no pudimos recibir a Cristo Eucaristía durante mucho tiempo. Entonces, pues no se recibía y se recibía espiritualmente y una comunión espiritual. Se abría nada más espiritualmente, ¿no? Pero obviamente no era lo mismo y hubo toda una controversia entre propios católicos por eso, ¿eh? O sea, porque unos decían, no, ¿cómo no me van a permitir mira a Jesús Eucaristía? Si el COVID no existe. Bueno, ya saben, ¿no? Cosas que surgieron así. Pero obviamente por el cuidado pastoral, sigo, pues no pasa nada. Es que nosotros también, como que estamos tan acostumbrados a que todos los días hay misa, pero hay regiones en el mundo de cristianos católicos donde no tienen la dicha de poder tener misa todos los días. Ellos la reciben una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año. Entonces, obviamente lo mejor es que lo hagas todos los días, ¿no? Pero mínimo que lo puedas recibir cada 6 meses, una vez al mes o lo que fuera. Sí, ujú, sí pasa, también mucho eso. okey. Y bueno, una persona, por ejemplo, cuando está excomulgada Mm. y quiere regresar, ¿cómo es eso? O sea, una persona que ya ha sido como expulsada de la iglesia o algo, pero que se arrepiente o quiere regresar, o sea, ¿puede participar también? O Sí, totalmente, o sea, sí. Una persona que es excomulgada, eso es ex, fuera de la comunión, no está fuera de la comunión, porque se llega a creer algo de la fe, ¿no? Puede ser una herejía o algo así. Pero si la persona se arrepiente y quiere hacer, de hecho, el fin de la excomunión, obviamente no es poner barreras y de que no, ya no entren, porque no quiero que te salves, no, o sea, yo quiero que te salves. El fin de la excomunión es curativo en ese sentido, ¿no? Es para que tú puedas reflexionar y decir, sí, Pati, realmente estoy haciendo bien. O sea, el alejarme de esto me está haciendo bien. En esta posición que me mantengo, será la correcta, no sé qué. Y bueno, si esa persona ya luego se acerca y dice, ok, reconozco mi error, reconozco esto, quiero volver a acercarme, adelante. O sea, hay un proceso, obviamente, depende del caso, obviamente, ¿no? A veces da un tiempo de, ok, está bien, y mira, ¿sabes qué? Te invitamos, ven, vamos a estar haciendo oración durante estos meses, y ya después de tal mes o qué sé yo, ya puedes recibir la Eucaristía, ¿no? O sea, ahí depende, o sea, ahí se hace cada caso, o sea, según sea la cuestión. Pero sí, sí se han dado casos. Hay casos, por ejemplo, de un sacerdote que llegó a caer en una tipo de herejía o algo así, fue excomulgado y ya en sus últimos momentos de vida, le dieron la comunión, o sea, fue otra vez, mm, admitido por recibir la comunión, y así. Sí, porque se arrepintió y todo, y también su estado de salud pues, estaba muy, muy grave, y precisamente como la iglesia, que es madre, quiere que todos se hablen, pues se da esa misericordia, ¿no? Para que reciba lo que tiempo. que Sí, sí. bueno, una pregunta más. Ujú. Esto ya viene siendo como un poquito ya para entender, bueno, para, sí, cerrar esto, pero
esta parte de cuando uno peca y esto, en la iglesia, por ejemplo, evangélica, hay mucha esta palabra que es disciplina. Entonces, que es justamente, no puedes participar de la comunión, te dicen, por ejemplo, en 6 meses. No puedes participar, no puedes hacer ningún tipo de servicio en la iglesia, o sea, si eres un líder o si eres un, no sé, lo que sea, un pastor incluso, deja esa función por un tiempo establecido. Y ya luego regresa normal. Pero, ¿cómo es en la iglesia católica? O sea, cuando alguien, o sea, está, por ejemplo, peca de adulterio, una cosa así. eh, ¿Hay algún proceso de disciplina o cómo se da esto? Esa disciplina, por decirlo así, traducida a nuestro lenguaje, vendría a ser como la penitencia. Esa es Ok, nuestra penitencia. O ok, sea, la confesión no se cumple, no se cierra hasta que no cumplas con tu penitencia. Que para nosotros vendría a ser como un reparar el daño. No haces tu penitencia para que te perdonen, ¿no? El perdón ya lo tuviste. El tema es para reparar el daño que hiciste o para cambiar tu estilo de vida que estás llevando. Ya que hay que seguir dos cosas, ¿no? Voy a poner el mismo caso del adulterio, ¿no? Una persona cometió adulterio, va, se confiesa, realmente hay pasos que hay que cumplir, ¿no? O sea, tienes que estar verdaderamente arrepentido, tener dolor por tus pecados, tener un propósito de enmienda, que eso también es muy importante, ¿no? O sea, una convicción férrea de no volver a pecar. Si no tienes eso, no hubo confesión realmente, ¿verdad? Tiene que haber una convicción férrea de no volver a pecar y cumplir con la penitencia, ¿no? Que te había dado el sacerdote. Entonces, depende del caso, un sacerdote va a dar una penitencia a medida del caso que esté toca, de que esté topando, ¿no? Este, mm, no sé, en este caso adulterio, pues a lo mejor te va a mandar a que hagas durante tanto tiempo, horas, ¿no? Tal oración vas a estar haciendo, o tal penitencia, o te va a decir, ¿sabes qué? Habla con tu esposa, habla de esto, habla no sé qué, de penitencia, ve a buscar esto, no lo sé, ¿no? O sea, pero eso fue de una ocasión, ¿no? Fue adúltero un momento. ok, Eso es una cosa. sí, Cumple con lo que está establecido en la penitencia y adelante, pues, un programa. Ahora bien, si lleva una vida adúltera, o sea, un estilo de vida adúltero, ahí de hecho, prácticamente dices, ¿sabes qué? Pues la verdad, ¿para qué te confieso si vas a seguir pecando? Entonces, se les da más de un acompañamiento espiritual o una dirección espiritual. A ver, ¿se les puede dar la absolución? Claro que sí. O sea, ¿se les puede ya perdonar los pecados? Claro que sí. O sea, de eso no pasa nada. Pero sí tiene que haber un acompañamiento de todo eso y eso va a depender de que el párroco y el sacerdote conozcan a esa persona, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, me voy a abrir a mí yo aquí, me voy a exponer, ¿no? Entonces, hay pecados que he cometido una vez y ya. Y ahí se quedaron los competentes, se quedó y listo, ¿no? Y hay otros que son más una lucha constante, una fragilidad constante con la que tengo que estar luchando, etcétera, etcétera. Entonces, con el sacerdote, tú ya hablas, y lo puedes hablar en dos momentos, ¿no? Otro dato, cuando tú estás en el momento de la confesión, todo lo que queda ahí es secreto, o sea, se llama sigilo, sigilo sacramental. El sacerdote no puede decir absolutamente nada de eso, ni tú puedes hablar de él con eso, o de que comiendo unas papas sobre eso, ¿no? A no ser que tú ya en confianza le digas fuera de este ámbito de la confesión, le digas eso, ¿no? Entonces ya él ya puede tener conocimiento y ahora sí hablarte de eso, ¿no? Pero mientras de eso, no lo puedes. Y si lo dice, queda excomulgado, por ejemplo, ¿no? El ya. sacerdote. Yo creo que es difícil los sacerdotes vivir en Yucatán porque aquí la gente sí no algo natural. Y imagínate no poder chismear o algo, entonces es como, claro, es también Es una responsabilidad. es una responsabilidad y también tener dominio propio para no estar hablando de Claro, y como otro dato, si un sacerdote llegase a revelar un secreto de confesión, ni siquiera tiene que enviar una carta del Vaticano, ¿no? En ese momento que es excomulgado. O sea, no hay que hacer ningún trámite, en ese momento que es excomulgado. Eso es algo a mí, digo, paréntesis, eso es algo que yo pienso que en nuestro caso, hablo por la iglesia evangélica, hay muchos casos de que yo he visto como pastores o gente líderes o incluso hermanos en la fe que a veces predican y al momento de predicar es como que
fulano me contó, pues se ve esto de que aquí pasó esto. Entonces, como también ahí exponen a sus hermanos, ¿no? Y digo, yo he escuchado eso y a mí me desagrada un poco escucharlo, pero sí, o sea, como no vemos lo fuerte de decir aquello que nos confiaron, ¿no? Entonces, como Claro. cuando se ve Y eso. hay que distinguir que por el padre sí puede ser como que, no sé, alguna vez alguna persona se me acercó en la confesión y me dijo tal situación. Ajá. Eso sí lo puede hacer, pero lo que no puede hacer Ah, es decir como de que en la parroquia de Ticul, una señora, no. O sea, no puede ser. Puedes decir la situación, pero porque estás hablando de la vida, o sea, de cosas que le pasan a las personas, ¿no? Que personas pecan de esto, cometen adulterio. Como ahorita tú y yo. O sea, yo no tengo conocimiento de alguien, no tengo en mi cabeza en alguien en concreto ahorita de adulterio. Estoy entrando en adulterio en general. geniales. Entonces lo mismo puede ser el sacerdote, ¿no? Así como que no, pues hay mucha gente que se hace como confesionario a confesarme tal pecado, ¿no? Okey. Y ese pecado suele ser eso lo puede decir, ¿no? Durante una Ah, prédica, durante, no sé. Lo que no puede decir es de que dar nombres, de nombres, que fue claro, aquí, nada de eso. O sea, puede hablar del claro. pecado general, Ujú. sí. Okey. Y hasta en general se pide que no se haga. O sea, en general no es tan común, ¿no? Que lo hagan y no suelen hacerse como que en el confesionario me dijeron, no. Si acaso, te digo, van a hablar de la situación, ¿no? De que Claro. hay mucha cuestión de adulterio en el mundo, por ejemplo, así. Y es real, ¿no? O sea, hay mucha cuestión de adulterio en el mundo, no sé qué. Para esas personas les doy tal consejo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y en general, el tema en general, Mm. no una situación así específica, ¿no? Eso, ¿qué estás diciendo? Antes. Ah, sí, bueno, los sacerdotes pues, Sí, de que no es lo mismo cuando ya tienes un vicio pecaminoso. Entonces, okey. cuando tú ya tienes un vicio y tu voluntad, por ejemplo, ya está muy amedrentada por ese vicio, obviamente salir de ese pecado no va a ser de un día para otro. Va a haber todo un trabajo. Y entonces ahí te acompaña el sacerdote como director espiritual para que hagas el pecado, ¿no? Y a mí, personalmente, lo que a mí me ha dicho mi sacerdote al respecto de cuando he cometido constantemente un pecado, él me ha dicho, mira, Brian, tú apenas peques, ven a conversar. Así sea un día diferente, así entonces tú ven a conversarte y vamos a trabajar en tu propósito y mi oración. Pero también el mismo sacerdote me puede llegar a decir, ¿sabes qué, Ryan? No te voy a conversar hasta dentro de un mes. No te voy a hablar hasta un mes para que durante este mes trabajes bien tu propósito en él. Entonces, va a depender un poco del conocimiento de la persona, o sea, es lo que te digo, ahí va a depender de cada persona, de la situación del pecado, de la gravedad del pecado, y todo, ¿no? Entonces, la verdad, ahí cada caso es cada caso y se tienen que hablar con el sacerdote para. Pero sí, entonces, responde a tu pregunta de, ¿tienen que hacer una serie de pasos para? Pues depende de la situación. Si solo es de un acto, normalmente no. Se le da una penitencia así, de algo en general. Normalmente es que hagas alguna oración, que hagas alguna obra de misericordia, que no sé, una vez mi sacerdote me puso esa penitencia, me puso, compra despensa con parte de tu salario y ve a dársela a una gente necesitada en tu colonia. Y ya, y eso fue mi penitencia. Y pues fui y le di ahí una despensa a más personas. O Okey. también puede ser una oración de que no, pues, ¿sabes qué? Una vez también me dijo, no, pues, tienes que hacer un rosario. Un rosario. Pero los que no sepan, rosario es un poquito largo, entonces una oración larga, por decirlo así, ¿no? O sea, me dijo, reza mucho, en pocas palabras, vas oración mucho, ¿no? Y ya, otras es, no sé, ofrece tu comunión, otras tres Padre Nuestros, tres Aves Marías, o sea, depende, o sea, depende. Y por eso se recomienda mucho que quien te vaya a confesar, aunque nos da mucha pena, a mí me da mucha pena, confesarte con un sacerdote que conozcas y que te conozca para que las penitencias sean más adecuadas a ti, a tu realidad, a lo que necesitas. Pero sí, a mí me ha dado vergüenza de que me fui a confesar una semana y a la siguiente semana dije, hola, soy yo otra vez, ¿no? Pequé por lo mismo. Jeje. Sí, o sea, sí da pena, pero yo creo que eso es también muy importante, ¿no? Porque hay un verdadero pudor por tus pecados, ¿no? Hay un verdadero, me siento sucio, me siento mal por esto, o sea, obviamente me siento avergonzado y menos mal me siento avergonzado, gracias a Dios que me siento avergonzado, ¿no? Habrá gente que ni avergonzado se sienta por pecar y continuar pecando. Y creo que también es un baño de humildad muy fuerte. Así como que, mira, tú ahí que estás muy metido en la iglesia, mira, cómo andas pecando, ¿no? Y ya te ayuda, la verdad, a no juzgar, te ayuda
pues, no sé, hacer una persona más entregada a la misericordia de Dios, ¿no? Y Mm, poner lo mejor de ti para no pecar, ¿no? No ponerte en situaciones donde vayas a caer. claro. Bueno, aquí eso, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención ese tema de la conclusión y también porque en nuestro caso, pues, ya hemos platicado con eso, Mm, y después de haberlo pensado, igual siempre como nosotros teníamos esta cuestión de que, yo solo me confieso con Dios, ¿no? Y Él me conoce y sabe mi pecado y ya. Pero fíjate que yo he estado experimentando cuando la libertad que tienes cuando tú, confiesas tu pecado con alguien. Y también que esa persona pueda ayudarte de alguna forma espiritualmente, orando por ti, acompañándote en ese proceso, no es como cualquier persona de que vayas y le cuentes a tu amigo y a tu amiga, que luego pues al final ni o sea, lo va a tomar como una información o como un chisme o algo así, sino que sea alguien que espiritualmente pueda y esa es como una de las cuestiones en las que luego empecé a analizar y a comprobar eso en mi vida. Ahora, claro que la confesión dentro de este ámbito no es tan, como decirlo, tan sistemática, no es como, ok, me toca confesarme una vez al mes o lo claro, no, que no tiene el rito, porque no, es un rito, o sea, todos los sacramentos tienen su rito, no hay un no rito hay, no hay un de confesión. rito, claro, oficial para la confesión como tal. Mm. Eh, pero sí, yo creo que es bueno eso de confesar nuestras ofensas, de confesar nuestros pecados unos a otros, de también retribuir, porque en la ley está escrito que si hicimos algún pecado de acción o omisión, se tiene que retribuir. Claro, es que sería muy falso decir como, o sea, yo, por ejemplo, ¿por qué siento que lo de confesarme solo con Dios, así de que siento que es muy fácil mentirse, o sea, a uno mismo. Claro, Y además es una salida rápida, porque no tengo que darle cuentas a nadie. O sea, a Dios que lo tengo ahí como espiritualoso y ya, ¿no? Pero los pecados normalmente siempre dañan tres cosas. Ofenden a Dios, te dañan a ti y dañan al prójimo. Prácticamente todos los pecados tienen una dimensión social también, un daño que tienes que reparar. O sea, yo no encuentro lógico que alguien me diga, ¿no? Así como que no, pues yo 20 años estuve siendo alcohólico, pero conocí a Cristo y ya, ya no soy alcohólico, y tengo una vida nueva y a es como, ajá, ahora analiza, durante esa vida de 20 años de alcohólico, ¿cuánto daño le hiciste a esas personas? No, pues la verdad es que pedía dinero para gastarme en el alcohol, a mi mamá, a mi tía, y ya les devolviste ese dinero. Ese es el, ese sí, es el tema, o sea, perdón, muy bonita tu, no, sí, ya me convertí en Cristo. Pero tiene que verse obrante, o sea, si Jesús lo dijo muy claro con esa parábola de que cuando le perdona la deuda a uno y el otro no le perdona la deuda al otro, o sea, tiene que haber esa reparación, porque así que chiste, ¿no? O sea, ahí no hay el amor ya no, ya solo es de lengua para afuera, y no hay una reciprocidad de ese amor, ¿no? O sea, cuando uno realmente ama, va a querer reparar el daño. Yo te golpeé, dije, oye, Katia, perdóname, me necesitas algo, te llevo al hospital, o sea, te puedo dar una purita, no sé, algo, porque hay un amor, hay un sentir de, oye, te quiero dar y perdóname por lo que te hice, o sea, realmente quiero reparar un poco eso que hice. Y hay pecados que tal vez ya no se puede reparar porque la persona ya se murió o qué sé yo. Entonces, por eso se da una penitencia que sea más o menos, ¿no? Las oraciones por esa persona, las oraciones por la familia. O tal vez ya no le puedes devolver el dinero a esa persona porque esa persona ya se murió. Bueno, pues ese dinero que tú despilfarraste de tus 20 años de alcohólico, ve y dalo a una asociación que ayude a alcohólicos también, ¿no? O sea, se entiende. Pero tiene que haber esa reparación del daño. Y yo siento que cuando uno se confiesa así, no hay esa dimensión y queda inconclusa y no sientes verdaderamente el volver al pararte en la puerta de la persona que ofendiste y decirle, pero perdón porque te lastimé, perdón porque hablé mal de ti, perdón porque chisme sobre ti. Si eso es lo fuerte, eso es lo que significa el perdón. Eso es lo que Jesús decía, ve y reconcíliate a tus hermanos antes de que vengas aquí al templo. Claro, o sea, justo, ¿no? Entonces, yo creo que con la conversión así ya ritualizada, pues ya queda más explícito de lo que tienes que hacer, ¿no?
Y aún así, obviamente hay gente que no lo vive bien. O sea, la verdad, de católicos también hay gente que no lo vive bien, pero ese es el chiste. Y sí, se siente gachísimo, o sea, se siente gachísimo, tener que, se siente gacho, pero a veces se siente bien. Se siente bien porque realmente te libera. Realmente te sientes libre de esas cargas de decir de que, sí, 2020 años ser alcohólico, pero voy a dedicar los otros 20 años de mi vida a tratar de reparar el mucho daño que le hice a mi familia, a mi esposa, a qué sé yo. Si no puedo materialmente, pues al menos con oración, ¿no? O con las dos cosas, o con gente que también esté pasando con lo mismo y dedicarme a ellos, o sea, ¿qué es eso? Mm, Sí. sí, hay daños que a veces uno no puede reparar. Por ejemplo, y justamente en caso de adulterio, vamos a ponerle, ¿no? Y que tal vez tu esposa, pues por esa fractura que hubo en el matrimonio, ella se fue y luego hizo su vida y luego, no sé, vamos a ponerle, se divorciaron y ella se volvió a casar. A veces cuando uno recupera esa vida de volver a Dios, de re de arrepentirte por todo lo que hiciste, pero luego, ¿cómo repararse de la misma? Ya no puedes regresar atrás, ya no puedes volverte a reconciliar con tu esposa, y ya no puedes, tus hijos ya crecieron, tus hijos ya, no sé, ya no te quieren o se olvidaron, pues, como que a veces ese daño queda muy profundo. Claro. Por eso yo creo que entre más consciente eres y, o sea, más en el momento, mientras más rápido te reconcilies con Dios y con las personas, mucho mejor resultado vas a tener, pero si lo dejas pasar, como ya me reconcilié con Dios y ya está, pero ese daño sigue, o sea, sigue en la gente, sigue en mí. Sí, dice, hay una herida temporal, que de hecho Lutero se molestaba por esto, pero a eso se refieren las indulgencias. Lo que reparan las indulgencias es la herida temporal que haces, no el perdón de los pecados, que era lo que quería Lutero, porque también es una enseñanza y es una culpa de la Iglesia Católica por un güey que le pueda predicar mal sobre las indulgencias de Lutero, ¿no? Pero, pero, o sea, sí, eso es lo que hace el daño temporal. Tu pecado deja una huella, deja una herida en una persona, en un tiempo concreto, y eso hay que reparar. Como tú dices, hay pecados que no lo vas a poder reparar de que eh, como igualitariamente, ¿no? Es como que le pegué a alguien, pues le sobo su brazo para ya no, para repararlo, ¿no? O sea, hay algunos pecados que ya no son así, como el que tú dices, ¿no? Pero a mí se me ocurre en una penitencia para esa persona, ¿verdad? Es como que no le puede ser fiel a mi esposa, a mi esposo, porque ahí en la carne, en infidelidad, pues al menos le voy a ser fiel en la oración. Y todos los días de mi vida, así como yo hice la promesa, voy a hacer una oración por ella siempre, todos los días, ¿no? Es una forma de hacer la penitencia, de restituir aquello que se rompió, ¿no? Y esperando y vibrando de que el Señor haga su obra, digo, porque también se puede dar esas reconciliaciones. Hay casos, conozco unos casos que son casos muy choqueantes, pero realmente libros de divorciados vueltos a casar. O sea, no vueltos a casar con otra persona, sino con la misma persona, porque tuvieron problemas y luego otra vez regresaron y de hecho son de las personas que conozco que como que más sirven a Dios y están metidos en la iglesia. Hay todo ahí un tema, ¿no? O sea, muy, muy complejo, ¿no? Pero sí, sí. Sí, cada caso. Y la verdad, a mí lo que sí me gustaría quedar claro, de que si estoy dando como respuestas muy así seguras, o sea, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Y quiero dejarlo bien claro, cada caso se tiene que analizar, cada caso. Incluso puede que algunas acciones que caigan en pecados mortales no sean tan mortales si no hay consentimiento. Bueno, en fin, ya terminamos hablando de la confesión. Y un poco de palabras, pero se puso bueno, se puso bueno. Bueno, algo más, no sé qué quieras saber, decir de lo que estamos hablando. No, bueno, pues era eso, que de manera global, cómo resumiremos este tema y cómo podemos llegar a, a un consenso, ¿no? Algo unánime. Esa es una muy buena pregunta, Kat. Esa es la pregunta en mi. O sea, eh, los ortodoxos y los católicos estamos un poquito más cerca, ¿no? Respecto a lo que creemos y así. Y por más que quisiéramos, sabemos que la unidad plena no se va a dar hasta que no comamos todos del mismo pan y bebamos del mismo vino. O sea, justo el catecismo dice, ¿no? El signo visible de la unidad es que todos comulgamos a Jesús, ¿no? O sea, cuando tú ves la verdadera coinonía, que en día los católicos lo ven, ¿no? Cuando tú ves a todo el pueblo de Dios comulgar el mismo pan y el mismo vino, aquí, en China, en Japón, en Australia, todos haciendo.
Entonces, ¿cómo se va a dar? Yo creo que con mucha gracia de Dios, con mucha oración y con mucha apertura al Espíritu Santo para que nos vaya enseñando sobre esto, ¿no? Porque justamente coinonía también, que es el nombre de esto, que tiene que ver con la unidad, como una unión, o sea, por ejemplo, para mí no se va a llegar a una unidad real hasta que no comamos todos del mismo pan y bebamos del mismo vino. O sea, hasta que eso no pase, no va a haber una unidad parcial y todo, y eso por fuerzas humanas está muy difícil, ¿no? Pero pues esperamos en Dios que lo haga. Y yo creo que los primeros pasos es hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Comprender, oye, el otro, ¿por qué cree esto? ¿En qué versículo bíblico se basa de esto, no? O sea, ¿por qué lo hace? Y creo que a mí me gustaría cerrar como para buscar este punto de encuentro, que a lo mejor es una interpretación que a lo mejor nunca habían escuchado sus hermanos evangélicos y los católicos les puede haber olvidado, pero es muy linda, ¿no? Cuando, no recuerdo en qué evangelio está, pero cuando son los discípulos de Maús, dicen que cuando iban caminando, el camino, hablando de los símbolos de la escritura, ¿no? El camino es la vida, ¿no? Siempre el que se pone en camino es la propia vida, ¿no? En el camino, ahí estaban los dos discípulos tristes porque sabían que Jesús había muerto y creían que era el Mesías y que ellos pensaban que luego no. Y ahí se les apareció Jesús y ellos no lo reconocían. Ellos no, o sea, lo tenían ahí, pero no lo reconocían, no asimilaban que era él, por decirlo así, ¿no? Aunque lo estaban viendo cara a cara. Y dice que mientras estaban caminando, él les explicaba las escrituras y sentían como su corazón ardía, ¿no? Que ya luego se iba a ir, pero dijeron, no, no, Señor, quédate con nosotros, vamos a sentarnos a la mesa, ¿no? Y para mí, esta es la clave que creo que nos puede ayudar a encontrarnos literalmente, ¿no? Dice que cuando él tomó el pan, al momento de partir el pan, entonces ellos lo reconocieron. Ellos reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Entonces, para mí, creo que eso podemos empezar a hacer, ¿no? A empezar a reconocer al Señor en la Eucaristía, ¿no? Y creo que Él se va a encargar de hacer algo de más, ¿no? Profundizar sobre esto. O sea, yo les invito a la gente que no tenga ni idea, católicos y no católicos, ¿eh? Porque también hay católicos que no tienen ni la más remota idea de la belleza de todo esto. Pero hay tantas cosas en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición sobre la comunión. Investiguen los primeros cristianos qué hacían sobre eso. O sea, San Ignacio en Turquía, búsquenlo allá, qué decía sobre la Eucaristía. En las escrituras, o sea, pónganse a escudriñarlas bien. ¿Ustedes creen que es que casualidad que Belén significa casa de pan? O sea, ¿creen que es casualidad? ¿Creen que es casualidad que Jesús dijo que yo soy el pan de vida? ¿Creen que es casualidad que Jesús en Pan 6:52 o algo así dijo, cierto, digo que no como mi carne y lo que no tendrá bien ustedes, porque mi carne es mi verdadera comida y verdadera bebida? O sea, ¿por qué en el Apocalipsis se habla de un pan místico, eucarístico? O sea, está presente de pie a pa y aquí en Corintios y todo. O sea, yo les recomendaría a todos que se lo tomen en serio. A mis hermanos evangélicos sí les digo, por favor, tengan cuidado. O sea, yo sí de repente he visto, pues gente por su ignorancia, no desconocimiento, como sí decir, no, esa es una galleta, es cualquier cosa. Cuidado, porque en donde los católicos tengamos razón, o sea, yo aquí estoy poniendo, pero en donde los católicos tengamos razón, ¿qué blasfemia más grande habrán hecho contra Dios? Ese es el pecado que no se puede coronar contra el Espíritu Santo. Claro, justo no cree que Jesús nada más estuviera ahí, ¿no? Entonces, obvio. Yo sé que ustedes no lo crean, ¿no? Pero sí es. Entonces yo diría mejor, en general, cuiden sus palabras. Los propios católicos también, o sea, cuiden cuando comulguen, cuiden todo este tema. Y exprimimos las escrituras y la tradición y todo para poder entender más a profundidad. Oye, ¿por qué por qué Jesús nos habrá querido dar este orden, este mandato, este sacramento, este memoria memorial de hacerlo así? Nada más para convivir, o habrá algo más profundo que Él nos quiere mostrar. ¿Por qué nos dice que todos somos uno en ese momento? O sea, por qué también nos habla del reino de Dios como un banquete? ¿Por qué nos habla de una cena? O sea, todo está conectado. Porque Él es el novio y yo la esposa, y cuando lo comulgo yo soy la esposa y Él es el esposo que se me daba y se une a mí como los esposos conyugalmente? O sea, hay tantas figuras que voy a explotar con mi cabeza de cosas que tengo aquí mentiras, pero mi invitación es esa, ¿no? O sea, pues estudien, busquen y que realmente deben ser interpretadas por la palabra de Dios, que pues Él nos vaya mostrando el camino, ¿no? Y las conclusiones a que podemos ir llegando. Pero yo creo que eso pudiera unirnos por lo pronto, ¿no? Hacer un estudio profundo al respecto de esto. Creo que será muy interesante. Ok.
Sí, bueno, de lo que yo traje también tiene que ver con el evangelio bien entendido, que se ve reflejado justamente en la comunión en la Santa Cena. Y porque habla de 4 momentos, ¿no? De la venida, porque Jesús dijo: "Yo soy el maná que descendió del cielo", bueno, su primera venida, y la muerte al partir el pan, que también, habla acerca de, la resurrección, ¿no? De cómo también al participar nosotros vamos a estar, juntamente con Cristo, a participar juntamente con Él en su resurrección. Y bueno, también hasta que él regrese, ¿no? O sea, también en su reunión. Entonces, eso también nos muestra que, o sea, Cristo quiere que vivamos el evangelio en todo momento y también a través de su cuerpo, a través de participar en la comunión, estamos viviendo el evangelio en práctica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy, muy importante y entenderlo también, o sea, darle la importancia porque definitivamente yo creo que en este caso yo siempre se lo he dicho a Brian, yo reconozco dar la intención católica de darle un mayor énfasis a la comunión, a la comunión, a la Eucaristía. Bueno, Katy, ¿con qué te quedas? ¿Qué conclusiones sacamos de todo lo que sacamos de esto? Invitación a todos de que busquen la relación que tiene el Pesaj judío, la Pascua judía, con la Pascua cristiana, y sobre todo con la misa, con cómo se hacen las cosas, ¿no? Digo, para los católicos, ¿no? Es bellísimo, preciosísimo ver cómo, esto se hace así, de que no sé Es que qué. la deberías haber mencionado, yo creo que ese es parte de importante de dónde nace esta celebración, este Justo. tiempo, ¿no? Sí, porque además hay que recordar que la Eucaristía es el sacrificio santo también, ¿no? O sea, no que se vuelva a sacrificar a Jesús, sino que ese mismo sacrificio se hace presente, actual en ese momento. Pero también tiene esa parte sacrificial, entonces pues es un altar, el cordero, la sangre, Claro. lo que tú dijiste, ¿no? Cuando se rompe el pan, la muerte, la resurrección, o sea, todo sucede en ese momento, ¿no? Y ver todos esos símbolos, esas conexiones del Antiguo Testamento. Algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando ya dejó de haber templo en Israel, no se han vuelto a hacer sacrificios de animales ni nada de eso, porque pues ya no hay templo, ¿no? Y dices como, ellos lo entienden, ¿no? Pero para el católico es, no, el sacrificio sigue, están todos los días en la Eucaristía, ¿no? Lo que pasa es que ese sacrificio que era sombra, que esa sangre de animales no te iba a salvar, sino la sangre del Cordero, que es Jesús, Mm. es el que ahora hacemos, ¿no? Por eso los judíos que sí recibieron la palabra de Dios, o sea, los apóstoles, que prácticamente todos eran judíos, ellos sí siguen con esa promesa, ¿no? También por eso para nosotros sí, claro, nunca van a poder volver a hacer el sacrificio en el templo, porque el sacrificio ya se perfeccionó y es el Cristo, ya está todos los días en la Eucaristía. Entonces, o sea, de verdad podía hablar de todo esto todo el día, así, todo el día, cada tema y subtema que podemos hablar, desde su conexión con el Antiguo Testamento, su conexión con la Pascua judía o el Pesaj judío, con las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice que todo está cumplido, cuando le dan vinagre, ¿por qué le dan vinagre? O sea, hay de verdad tantas cosas que están conectadas con eso que, pues por eso para el católico es el centro de nuestra fe. Literalmente, así lo decimos en la misa, todos ustedes, lo siento. Mm. No fue, pero... Está muy Sí, sí, sí. Un día hay que así, maratón en directo, así, estaría bueno, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Es que para hablar de tanto, o sea, desde el Antiguo Testamento, yo creo que la primera vez que yo leí algo relacionado con pan y vino, lo vemos en el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec fue el primero. Entonces Melquisedec fue el primero. Y Jesús es sacerdote según el espíritu de Melquisedec. Entonces él imparte también esta cosa. Y Melquisedec también es un tipo de Cristo, o sea, un reflejo de Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, y justamente lo que hablas del pan del vino, Y que ahí se ve, o sea, sí te lo estoy diciendo, o sea, justo ahí, de verdad, métanse así a entrar a eso y van a ver tantas cosas bellísimas, tan reconfortantes.
Y pues amor, podemos recuperar a lo mejor nos Mm, evangelio un poco la importancia de que haga la Santa ajá, Cena. Pues los católicos que apreciemos lo que tenemos, ¿no? Lo que creemos, que realmente tengamos esa convicción. Para que no sea de lengua para afuera que yo le diga acá, te dije, ay, sí, mira cómo amamos la Eucaristía, sino que realmente lo puedo ver reflejado en toda mi vida, ¿no? Así como que, mira, mm. sí, ese Brian, o de católico en cuestión, pues se refleja que tiene fe en eso, ¿no? Que realmente lo crea así. Señor Jesús, nos gustamos en esta hora por este tiempo que nos diste para poder, pues, platicar y poner, Señor, exponer también nuestro amor y nuestra pasión por ti. Gracias porque tú te haces presente, Señor, en nuestra vida, porque no eres un Dios distante. Y hoy, Señor, vernos que también sigues moviéndote, sigues, Señor, caminando entre nosotros, sigues también partiendo el pan con nosotros. Y hoy queremos, Señor, que este tiempo de unión podamos seguir creciendo también, Señor, para compartir el pan, compartir, Señor, esta mesa y que otros también puedan unirse, Señor, a tu mesa. Anhelamos, Señor, que haya más tiempos en donde podamos estar orando por otros también. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra fe sin temor eh, de las críticas, de los comentarios, sabiendo, Señor, que tú eres el que está también trabajando en nosotros, trabajando en otros. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo podamos seguir permaneciendo en tu palabra y anhelamos, Señor, esto. Queremos compartir tu palabra. Gracias te damos y ponemos, Señor, todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.